¿Qué tal estos diálogos fiscales? Hoy vamos a platicar la segunda parte, la segunda entrega de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de residencia en el extranjero. Nos acompaña un experto nuevamente en este tema. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Los diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Tuvimos un programa sumamente interesante la semana pasada. Hablamos de residencia en el extranjero. Estaba un experto con nosotros y no nos dio tiempo de platicar prácticamente de muchos temas que quedaron allí en el tintero. Otra vez le agradezco mucho a mi amigo, el doctor Ismael Bustamante Sámano, que nos acompaña. Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para platicar un poco sobre este tema que también es muy interesante y muy común. Claro, además es muy común y platicábamos de salarios la semana anterior y creo que además quedaron por ahí algunas cosas pendientes, pero en términos generales tocamos algunas de las principales circunstancias que pueden ocurrir cuando llega un extranjero en su carácter de trabajador a nuestro país y empieza a recibir ingresos de empresas del extranjero o de empresas mexicanas. Pero esta no es la única forma en que un extranjero puede recibir ingresos en México. Tampoco es la única forma que una persona física lo haga, también pueden hacerlo personas morales. Pero hablando de personas físicas y de servicios que pudieran no ser subordinados, creo que cada vez hay más interacción con otros países, con otras personas, y nos pueden prestar servicios de asesoría sin venir, sin estar aquí, que pueden generarnos un beneficio, o incluso viniendo aquí, pero sin ser residentes. ¿Qué nos puedes platicar de este tema? ¿Cómo se dan los servicios internacionales? ¿Qué tan frecuente se está volviendo esto? Sobre todo hoy que estamos tan inmersos en distintos sectores, el tecnológico, el petrolero, incluso el sector de minería, las energías. ¿Qué está pasando en nuestro país con estos prestadores de servicios? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar? Sí, justo es un tema también interesante porque el tema de la prestación de servicios no solamente está enfocada al tema de personas físicas, o sea, también incluso es para personas morales que están prestando determinado servicio. Este es un tema muy importante que tenemos que estar considerando y nuestro título quinto justo se refiere a esos dos temas también, no solamente a personas físicas, sino también a personas morales que estén tal cual prestando un servicio. Y como tal, como hemos dicho, la fuente de riqueza se va a considerar que está en México cuando el servicio se presta en territorio nacional o cuando un residente en México haga el pago directamente a la persona física o la persona moral en el extranjero. También aquí hay dos temas importantes que hay que tener en cuenta. Cuando el extranjero viene al país o cuando el extranjero no viene al país, porque son dos formas y dos tratamientos de forma distinta. Entonces, eso es importante, pero es personas físicas y personas morales las dos cosas que podemos estar haciendo, ¿eh? Claro. ¿Qué entendemos por prestar servicios? Al final del día hablamos de intangibles, de esos conceptos tan perseguidos por la legislación, no nada más la mexicana, sino la internacional, que de repente se presta a algunas maquinaciones, algunas estructuras, si no evasivas, por lo menos sí elusivas. ¿Qué quiere decir prestar servicios? ¿Cómo configuramos la prestación de un servicio? ¿Y cómo entendemos que es prestado por un extranjero? Sobre todo cuando, como tú dices, ni siquiera viene. Sí, justo ese es un tema que hoy por hoy es uno de los que más está buscando el fisco, donde necesitamos tener más elementos para poder comprobar que realmente se está ejecutando el servicio. Y no solamente es un tema de tener una factura o un documento, sino tenemos que ir más allá, cómo ir documentando esos pagos específicamente a extranjeros y determinar si realmente tenemos un beneficio. Y las formas más comunes y más cotidianas que tenemos para ir comprobando es que esa prestación de servicio realmente se haya ejecutado y que sea en beneficio y que sea posiblemente cuantificar que sin esa prestación de servicios no hubiéramos sido capaces o la empresa no hubiera sido capaz de generar mayores ingresos. Y tenemos que tener tanto su contrato, su factura, pero también aquellas famosas bitácoras que generalmente nadie ejecuta o nadie conserva. Hacen la información y nada más y se pierden, pero esas son tan importantes porque hoy por hoy justo el SAT nos lo está pidiendo de forma cotidiana
para determinar si realmente es una prestación de ese servicio. Y puede ser una prestación de servicio desde temas muy básicos hasta temas legales, por ejemplo, temas contables, pero temas de ingeniería, temas de capacitación, o puede ser incluso de marketing o algún tema más específico, técnico y más especializado. Pero en realidad puede abarcar un sinnúmero de prestaciones de servicios que puede incluir y que puede hacer una persona, ya sea física también o persona moral. Digo, es de forma indistinta. Ok, entonces yo pacto con una persona, generamos un contrato, establecemos ciertos parámetros de control también, decías tú las bitácoras, controles de asistencia, o por lo menos la asignación de horas hombre, alguna forma de establecer cuál es el monto y materializamos las operaciones. Se presta el servicio y decías que hay dos modalidades. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre prestar el servicio in situ o prestar el servicio desde el extranjero? Bueno, la verdad es que tenemos dos ventajas. Si una persona viene al país y presta el servicio, directamente tendría o sería sujeta a una retención del 25% de ISR. Entonces, es importante determinar esa parte. Si llega a México, presta el servicio aquí y se le paga una persona moral a este extranjero, entonces tendremos que retener el 25%. Eso de entrada. Sin embargo, si este extranjero lo está prestando desde el extranjero, cualquier tipo de servicio, asesoría y demás, donde no necesita venir al país, entonces ese pago que se le estemos haciendo prácticamente no será sujeto a ningún tipo de retenciones. Ojo, esto no significa que si México le cede la potestad tributaria al otro país para que no le retenga nada, no significa que el extranjero no va a pagar, porque generalmente el extranjero tendría que incluir esos ingresos, así como un mexicano si los percibe, para su declaración de impuestos de forma, o le llamamos de renta mundial. Entonces, si México no retiene, él en su momento tendrá que estar pagando esa cantidad. Entonces, esa es una diferencia muy interesante que tenemos que tener en cuenta y que la mayoría de las veces tenemos que especificar en los contratos dónde está prestando el servicio, si es en el país o si es fuera. Ahora también, nuestra legislación y nuestra autoridad nos dice, miren, si se presta una parte en México, entonces se va a considerar que está prestado en México, aunque haya venido un ratito nada más. Salvo por el contrario, digamos que podemos hacer ciertas situaciones específicas, pero también viene aquí otro tema donde nos pide o nos da, digamos que la oportunidad de decir que si no estuvo 183 días, también se considera exento de este pago de impuestos. Okay. Y precisamente de esas características del 25% o de la posibilidad incluso de tener tasas menores en atención a algún tratado, me gustaría que nos platicaras, y si te parece vamos a hacer un corte, entonces se nos termina el tiempo, se nos va muy rápido, vamos a hacer un corte y regresamos para platicar de residencia en el extranjero. Estamos con el doctor Ismael Bustamante Sámano, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vaya, vamos a seguir con este programa. Diálogos fiscales, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos fiscales. Servicios del extranjero se prestan en el país, no se prestan en el país. Decías que hay diferencias incluso en la retención de tasas, en la retención 25% o nada. ¿Qué tanto juega el país de residencia del prestador del servicio en esto? ¿Hay alguna diferencia? ¿0% para cualquiera? ¿25% para cualquiera? ¿Los tratados dicen algo al respecto? La semana pasada comentabas que hay tratados y hay
especificaciones particulares y muy interesantes para este tipo de eventos. ¿Qué hay a este respecto en prestación de servicios? Justo en este tema de prestación de servicios, nosotros como México tenemos firmados muchos tratados para evitar la doble tributación. Y un tema de la prestación de servicios estaba justo incluida en algunos tratados para evitar doble tributación y estaba prácticamente en el artículo 14. Sin embargo, esos son los tratados viejitos que se firmaron hasta antes del 92, 99, no, 97 hacia atrás y demás. Sin embargo, los nuevos y demás ya no tienen ese artículo. Entonces, cuando ya no tiene ese artículo, esa parte se considera como un beneficio empresarial. Entonces, la mayoría de los pagos por prestación de servicios y en particular, si están prestados en el país de origen, deben ser considerados como un beneficio empresarial, lo que representa tal cual que no tendríamos que hacerle ningún tema de retenciones por esos pagos que se estén haciendo. Ok, entonces, ¿cuál sería el supuesto aquí? ¿Qué es lo que pasaría? Tendríamos que analizar quién está prestando el servicio. Correcto. Tenemos que analizar qué país es la que está prestando el servicio y de entrada determinar e ir a buscar si hay un tratado para evitar doble tributación. Si existe este tratado, entonces juntar todos los requisitos, que básicamente son dos. Número uno, que cuente con con la constancia de residencia fiscal, donde el beneficiario de ese tratado es realmente residente en ese país. Y número dos, es ir viendo también que se cumpla todo el tema de un contrato y que se especifique el cómo, dónde y quién está prestando tal cual el servicio. Pero es muy importante el tema de los tratados para tratar de evitar algún tema de retenciones de impuestos. Entonces, se pudiera evitar la retención aun cuando el servicio lo presten en México. Correcto. El 0% que estabas mencionando, ¿ahí qué tanto depende de la residencia, del origen, del origen del servicio? ¿Hay alguna característica particular? ¿Es algo que haya que acreditar? Sí, correcto. Tenemos que acreditar dos temas. Uno, primero, que esté menos de 183 días en el país y que en este caso que el pago se le haya hecho de un residente en el extranjero como tal. Entonces podríamos ir acreditando esta parte porque en algunas ocasiones se presta un servicio, se presta de forma a distancia, pero en muchas ocasiones es indispensable que vaya algún técnico o alguna persona en particular a revisar a las instalaciones, estar presente, pero eso significa que va a estar menos de 183 días, por lo tanto estaría totalmente exento, aun cuando tenga la presencia física en estos tiempos. Entonces es importante estar cuidando esa parte, pero sin duda podría estar aplicando el pago por estas retenciones sin tener ninguna de ellas. Ok, ahora, una persona que está o que presta el servicio totalmente en el extranjero, o antes del corte, incluso entendí, no hay retención, la tasa de retención es cero. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Si una persona, quien sea persona física o persona moral, está prestando un servicio desde su país de origen, sin siquiera venir a México ningún día, entonces no es atribuible al tema de alguna retención, porque justo el artículo que estamos mencionando, el 156, nos exime de esa parte. Dice que solamente los honorarios que se prestan, los servicios que se presten en territorio nacional. Si un extranjero está desde su país trabajando o haciendo sus actividades, entonces lo que una empresa hace en su país es lo que le corresponde y paga en su país. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta otra persona que presta el servicio jamás vino, que no le retuvimos, estuviera en una de estas zonas de baja imposición fiscal? Bueno, este es un tema, digamos, un tanto diferente de los famosos, el régimen fiscal preferente, donde nos dice que se considera un régimen fiscal preferente si las 2/3 partes de su ISR es menor a nuestra tasa. Entonces, ahí traemos un tema importante y generalmente tiene ciertos específicos. Incluso la ley nos castiga y nos hace más dura el tema, porque nos dice que va a ser del 40% la retención por esos pagos que se hagan. Y generalmente México sí tiene algunos tratados con ciertos países que podrían considerarse como tal. Por ejemplo, uno de ellos es Uruguay, donde las zonas francas prácticamente pagan un impuesto mínimo y demás. Entonces, esos pagos que se hagan a ellos, se tendría que estar haciendo una retención del 40%. A menos que incluso nuestra resolución miscelánea nos dice, si ese pago es una parte relacionada
y que está en un régimen fiscal preferente, pero con ese país tenemos un tratado de intercambio de información amplia, se puede eliminar el tema de no retener el 40%. Entonces, es un tema también que tenemos que estar viendo, el tema de resolución miscelánea y el tema de qué tipo de países les estamos hablando. Pero en general, si no es de un régimen fiscal preferente, pues no aplicaría la retención. Ok, entonces se va sin retención. Quien Correcto. paga al extranjero, normalmente uno de los temas que suelen tener mayor problemática es el comprobante fiscal. El comprobante fiscal donde mucha gente está esperando que les manden su CFDI, su XML, un pago al extranjero. ¿Cómo comprobamos? Porque finalmente la ley del impuesto de la renta, dentro de los requisitos de los comprobantes, de las deducciones, establece que toda deducción debe estar amparada con un comprobante fiscal. ¿Qué comprobante fiscal es el que tendríamos que recabar en este caso? ¿Y cuáles serían los requisitos? Sí, y básicamente aquí es algo bien importante que acabas de decir, porque ahora con el tema de las revisiones electrónicas o esas revisiones donde hacen ciertos cruces de CFDI recibidos, de CFDIs emitidos, cuando se dan cuenta que una persona moral tiene muchas deducciones autorizadas, pero si van a la base de datos y dicen, oye, pero tú nada más recibiste determinados CFDIs de proveedores, entonces ahí hay una discrepancia y te van a cuestionar, te van a preguntar. Tenemos que ir básicamente juntando requisitos adicionales, que es, número uno, su factura como tal, con ciertas características, que esté a nombre del contribuyente, que tenga su RFC, su domicilio, una descripción detallada de lo que se hizo, por supuesto, unidades, precios, exactamente lo que se está prestando o servicio o algún determinado bien. Generalmente estamos hablando de servicios, entonces una descripción detallada junto con su contrato. Y ojo, el artículo 76 nos habla de que tenemos que emitir un CFDI de pagos de retenciones, pero en algunas ocasiones, si este CFDI no contiene ningún tipo de retención, muchas personas dicen, oye, yo digo que no tendría que emitirse CFDI de retenciones y pagos. Sin embargo, la ley nos dice que cuando se hagan pagos al extranjero con o sin retención, mi sugerencia es tener justo esos CFDIs de pagos al extranjero, aun cuando no tengan este tipo de retención. Algunas de las otras características que debían tener este tipo de operaciones, este régimen de pagos al extranjero por prestación de servicios, están contenidas en los tratados. Hay algunas cuestiones que debamos de vigilar. Sin embargo, tenemos que hacer un corte. Me gustaría que después del corte nos platicaras del contexto general de los servicios del extranjero. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Diálogos Fiscales. Diálogos Fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos Fiscales. Los diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Estamos platicando de prestación de servicios de personas del extranjero a México. Algunas de las características las hemos platicado ya en los dos segmentos anteriores. Sin embargo, hay algunas cosas que tú hacías diferencia al principio. Decías, el servicio puede ser prestado por una persona física o una persona moral. Al final del día, ambos son residentes en el extranjero. Pero ¿habría alguna diferencia entre que sea persona física o sea persona moral? No, para efectos tributarios, esos pagos que se le hagan al extranjero, si es persona física o persona moral, no existe como tal una diferencia, porque el tema de que si es un individuo o una entidad jurídica no representa absolutamente ninguna distinción. La única distinción es que son residentes en el extranjero y que aplicaría entonces el título quinto de nuestra ley del impuesto sobre la renta, y adicionalmente a ello tendremos que revisar también el supuesto de que si hay un tratado para evitar doble tributación,
en particular donde este extranjero está pagando o no sus impuestos. Entonces, esos digamos que son los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta. Ok, entonces revisamos si existe el tratado. Si existe el tratado, ¿es una opción, es una obligación o cómo debemos de considerar los beneficios que están contemplados en el tratado? Generalmente un tratado nos va a dar ciertos beneficios adicionales a lo que tiene nuestra legislación local. Por lo tanto, se considera como tal, es un beneficio y es una opción. Un residente en el extranjero va a tener mejores beneficios si no le retienen. ¿Qué sucede? O sea, pensemos que un residente en el extranjero presta un servicio o no viene, presta un servicio, le hacen o no le hacen retención. Si le hacen retención, ¿qué sucedería? Este impuesto que se le retuvo en México, él en el extranjero tendría que ir, declarar esas rentas y disminuirle, ya sea por gasto o por crédito, ese impuesto que se estuvo pagando en México. Y viceversa. Entonces tendría que estar acumulando todo lo que está teniendo y determinar cuál es la característica que tiene ese impuesto retenido. Ok. Pagamos al extranjero, ya decías, el comprobante fiscal, el comprobante de retención con o sin retención. Recomiendas ampliamente que el comprobante de cualquier forma se haga. ¿Habría algunos otros requisitos informativos de operaciones con el extranjero, algún otro concepto que tenga que acreditarse en la deducción? Sí, generalmente tenemos algún otro tema, por ejemplo, como son los famosos declaraciones informativas justo de pagos al extranjero. Dependerá incluso qué tipo de pago estamos haciendo y si hubo o no retención. Pero ojo, tenemos declaraciones informativas, tenemos un CFDI de retenciones y pagos, que tenemos la fecha límite en el mes de enero del año siguiente al que hicimos el pago, o hagámoslo en el mismo mes, donde se efectúa el pago, y por supuesto que tengas la factura, una factura como, digamos, no con los requisitos fiscales en México, que estar timbrada o no, pero bueno, con toda la identificación clara de a quién se le dirige el contribuyente y descripción de las actividades y los procesos que se tengan. Y por supuesto, como adicionales, exactamente qué es lo que se hizo. La verdad es que últimamente lo que está recomendando es que esos contratos de prestaciones de servicios, como tú lo sabes, son extremadamente cuestionados por la autoridad. La sugerencia siempre es que se certifiquen ante un notario. Ojo, puede ser un notario en México, puede ser un notario en Estados Unidos, pero o en Europa o en Latinoamérica, pero adicionalmente a ello que tengamos la oportunidad de que se apostillen dichos documentos. Pues eso nos va a dar un tema para que no se nos cuestione el tema de fecha cierta y sobre todo que tenga más sustancia en nuestras actividades que estamos haciendo. Y recurrimos a operaciones en el extranjero normalmente porque estamos buscando algo que no hay en México. Normalmente sabemos que va a tener un costo diferente, que va a haber algo que tenemos que pagar. ¿Qué tan caro es todo este proceso de certificación, este proceso de generar el apostillamiento que mencionabas? Mira, pues la verdad es que, y perdón que insista, pero justo si acudimos a estos pagos es porque no solamente la empresa mexicana es la que estuvo generando el ingreso. Tal vez hubo otras empresas del grupo que de forma conjunta o complementaria contribuyeron para que la empresa mexicana tuviera ciertos ingresos. Por lo tanto, les corresponde una pequeña parte o un porcentaje respecto de esos ingresos que están teniendo. ¿Qué tan caro es? Pues te diría que es incluso más barato hacerlo en el extranjero que incluso en México. Un notario, por ejemplo, en Estados Unidos es muy rápido obtener una certificación. El tema de la apostilla es un poco más tardado, pero tampoco no es tan caro. Yo diría que en tema México en el extranjero, estamos hablando de que nos podemos ahorrar hasta un 20-30% respecto de los honorarios en México. Y si quieren ya de forma posterior, podemos certificarlos aquí en México, pero en general no es tan necesario si ya tenemos la apostilla y un tema de una certificación de un notario en cualquier otra parte del mundo. Normalmente buscamos servicios al extranjero, comentaba, porque no tenemos estos servicios en México. ¿Qué tan frecuente y en qué sectores particularmente son usados o son utilizados los servicios del extranjero? Pues mira, son muy utilizados y siempre lo vamos a encontrar en todas las empresas multinacionales. Siempre vamos a encontrar ese tipo de servicios.
Ojo, hay que tener también mucho cuidado con esos gastos a prorrata o prorrata que generalmente están prohibidos en México. Y digo prohibidos porque el tema de la resolución no miscelánea ¿no? es prácticamente no deducible, ¿no? Entonces nos genera como tal, pero justo es muy común porque requieren una doble revisión, necesitan tener temas de sistemas, tienen que tener ciertas de auditorías, de inversión en tecnología, supervisión de determinado producto. Son muy cotidianos y la verdad que es una forma en cómo una holding o una empresa madre está tratando de recuperar esa inversión que ha tenido en México, pero es muy común como tal, es más común de lo que pensamos, ¿no? Claro, y no lo platicamos la otra ocasión, digo, tú eres parte de un board internacional, de un pool de firmas internacionales, lo representas en México. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera recurrir a servicios financieros, contables fiscales en México o en otras partes del mundo? ¿Dónde te encontramos para la gente que quisiera buscar tus servicios? Pues mira, me pueden encontrar en el correo electrónico o en la página de internet. Mi página de internet es global.mx. Es muy sencillo y nos dedicamos a prestar servicios específicamente multinacionales, pero también traemos inversión a México, constituimos empresas, nos ayudamos a todo el tema corporativo, en fin, nos especializamos en un tema de impuestos internacionales y la verdad es que la comunicación constante con los clientes y los prospectos de clientes es muy importante para que hagan actividades y negocios perfectamente identificados y claros en el país. Y bueno, doctor Jaime, pues te agradezco muchísimo el tiempo que hemos platicado. Te agradezco mucho, digo, la verdad es que son 2 programas, pero fue una enseñanza muy, muy amplia y no terminamos, avanzamos 2 temas, salarios y honorarios. Y seguramente habrá espacio para que tengamos otra oportunidad de platicar. En primer, te agradezco mucho, sé que eres un experto en el tema, estás muy ocupado y ojalá que nos puedas acompañar. A toda la gente que nos siguió hasta este momento en Diálogos Fiscales, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.